Pues en la última clase habíamos hablado de transiciones rotacionales en moléculas. El siguiente paso va a ser tratar las transiciones vibración-rotación. Y lo que vamos a hacer pues era escribir el elemento de matriz, ¿verdad? Vamos a ver la intensidad de la transición. Bueno, pues esto será proporcional las coordenadas electrónicas, que no cambian. El estado de los electrones será el mismo antes y después de la transición. Estamos tocando solo el movimiento de los núcleos. Aquí habrá un estado vibracional final que vendrá de un estado vibracional inicial. Y luego habrá un estado rotacional final y uno inicial. ¿De acuerdo? Bueno, si J2M2 y J1M1 fueran lo mismo, lo cual solo ocurre para una energía acertadísima, como comentamos, pues la transición sería vibracional pura. Pero eso es lo raro. A temperatura ambiente, lo normal es que J1 cambie a J2 y la transición sea vibracional y rotacional a la vez. Bueno, pues lo que voy a hacer es expandir D en serie de Taylor alrededor del punto de equilibrio. D es el operador momento dipolar, depende de la separación de la carga. Y claro, si la molécula tiene tamaño R0, pues la separación será proporcional al R0. Pero si ahora la molécula aumenta de tamaño porque está vibrando, esa longitud aumenta también. Entonces uno espera que el momento dipolar cambie. Con lo cual vamos a expandirlo alrededor del equilibrio. Entonces DDR va a ser DDR0 con la molécula en equilibrio en el punto de mínima energía. Y si la separo del punto de mínima energía, pues tengo la derivada del momento dipolar evaluado en R0 respecto a la coordenada de vibración veces esa coordenada de vibración, más términos de orden más alto. Bueno, la parte angular ya la hemos tratado el otro día, funciona lo mismo, la voy a dejar. Reglas de selección como vimos. Así que no entro con la parte angular, me voy a centrar en nu. Y lo que voy a hacer es tomar aquí el elemento de matriz entre nu y nu'. Vamos a estudiar el elemento de matriz vibracional de este operador. Bueno, entonces esto es constante, no depende de la coordenada xi. Estas nu y nu' son los niveles de un oscilador armónico en la variable xi. Entonces D es constante, con lo cual nu' de nu es igual a, lo tenemos siempre al cuadrado, D en R0 al cuadrado, que es constante y sale fuera, nu' con nu, y nu' con nu va a ir al cuadrado. Ese es el primer término. Y el segundo, pues evidente, derivada de R0 derivada respecto a xi evaluada en R0 al cuadrado, nu' xi nu al cuadrado. ¿Vale? Bueno. Entonces, imaginemos primero que nu es igual a nu'. No hay cambio vibracional. Esto que tenemos aquí es 1, no hay transición vibracional, y lo que queda es la transición rotacional pura. Ese es el momento dipolar y es lo que discutimos el otro día. Es una transición rotacional pura. La molécula se echa a girar y por tanto absorbe o emite radiación. Vale. Si nu es distinto de nu', este término no es activo. Esto es 0. Para nu distinto de nu', este término es 0, ¿verdad?
Así que dos casos, nu igual a nu', ese término da las transiciones rotacionales, nu distinto de nu', ese término es 0, nos vamos al siguiente. Por tanto, las vibracionales están aquí. Está claro, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué es esto? Aquí tenemos el elemento de matriz entre dos funciones del oscilador armónico de la coordenada del oscilador. Cogemos el elemento de matriz entre nu y nu' de x. ¿Vale? Entonces, propiedad del oscilador armónico. Esto no era cierto para el átomo de hidrógeno, pero aquí sí. Si nu es nu' más menos 1, entonces es el elemento de matriz distinto de 0. Vamos a ponerlo así. Pero si es cualquier otra cosa, el elemento de matriz es 0. O sea que el oscilador armónico sí tiene una regla de selección radial. En el átomo de hidrógeno no la teníamos. Eso es una propiedad de las funciones del oscilador. Hay que usar un poquito las funciones de Hermite. Hay una propiedad, vamos a poner la función del oscilador de índice nu. 0 sería la gaussiana del estado fundamental. Si ponemos un 1 tenemos un polinomio con un 0, ¿verdad? Si la multiplicáis por R, que es lo que está haciendo esto, está cogiendo la función del oscilador y la está multiplicando por su coordenada, pues esto resulta ser igual, propiedad de las funciones, a raíz de nu más 1 entre 2 psi nu más 1 más raíz de nu entre 2 psi nu menos 1. Entonces, si ahora cojo esto y lo proyecto sobre nu', las únicas proyecciones que son distintas de 0 son la que tenga nu más 1 y la que tenga nu menos 1. ¿Vale? Así que tenemos reglas de selección para las transiciones vibracionales puras. Primero, nu' es nu más menos 1. Y hay una segunda, que es que el momento dipolar eléctrico cambie con la coordenada. Porque hemos visto que este factor no se anule, esto tiene que ser distinto de 0, pero este factor también lo tiene que ser. Eso quiere decir que cuando la coordenada estira o contrae la molécula, el momento dipolar eléctrico tiene que cambiar. La derivada del momento dipolar eléctrico con la coordenada tiene que ser distinta de 0, y si no, es todo 0. Entonces, ¿qué moléculas excluye esto? Inmediatamente hay moléculas que no pueden satisfacer esta propiedad. El momento dipolar eléctrico no cambia con la coordenada e inmediatamente quedan excluidas de tener transiciones vibracionales de estas. ¿Qué moléculas? Las homonucleares. La molécula de hidrógeno, la molécula de oxígeno, la molécula de flúor, la molécula de nitrógeno. Cualquiera de esas moléculas, ¿qué pasa? Que es simétrica. No tiene momento dipolar eléctrico. Aunque estire el enlace, sigue sin tener momento dipolar eléctrico. ¿Vale? Este factor se anula. ¿Eso qué quiere decir? Que esas moléculas no ven transiciones infrarrojas. ¿Vale? No son activas en el infrarrojo. Bueno, pues vamos a hacer una nota sobre gases de efecto invernadero. Bueno, desde luego estas, y también los gases nobles, argón, helio, neón, no son gases de efecto invernadero, porque no tienen espectroscopia infrarroja. ¿Cuáles sí lo son? Pues los que puedan absorber y luego remitir radiación en el infrarrojo. Entonces tienen que ser moléculas o bien que tengan un momento dipolar eléctrico permanente, o bien cuyas vibraciones lo puedan generar. Entonces, si nos fijamos, el CO2 sí entra en esta categoría, el agua sí entra en esta categoría, el mayor efecto invernadero lo produce el agua, porque hay muchísima, ¿verdad? Vemos todas las nubes. El ozono, desde luego, y el metano, que merece una distinción
porque el metano era un tetraedro que no tenía momento dipolar eléctrico. Pero sus vibraciones sí. Si cojo los 4 hidrógenos del metano y de repente desplazo uno, por ejemplo, la molécula oscila así, ahora el carbono se queda desplazado respecto a los 4 hidrógenos y puede tener un momento dipolar. O sea, aunque la molécula en el estado fundamental no tenga momento dipolar eléctrico, hay coordenadas de vibración cuya derivada respecto a la coordenada sí va a variar el momento dipolar. ¿Vale? Bueno, así que estos, si esta es la superficie de la Tierra, entra luz solar que se cuela en el óptico, en el ultravioleta o lo que sea, y la Tierra está más fría y remite en una longitud de onda más larga en el infrarrojo, y ahora se encuentra gases de estos, pues esos gases que son activos en el infrarrojo pueden absorber la radiación y remitirla, atraparla en la Tierra. ¿De acuerdo? Por eso son gases de efecto invernadero. Y aquí llevo una gráfica que indica la temperatura promedio global, y medir eso tiene una metodología que se escapa a este curso, frente a la concentración de CO2 en partes por millón. Y parece, bueno, no pongáis la línea, fijaos solo en las cruces, parece que sí que hay una correlación al alza. Ligera, o sea, a concentraciones algo mayores de CO2 hay temperaturas ligeramente mayores. Claro, se habla de cantidades muy pequeñas de temperatura. Esto no quiere decir que mañana se me vaya a fundir el coche. Bueno, eso es lo que hay. Pequeños aumentos en las cantidades de CO2, hablamos de partes por millón, o sea que esto no llega al 1 por 1000, es un 0,3 por 1000. 315 a 365 conllevan pequeños aumentos en la temperatura. ¿Vale? El CO2 está en esta categoría, es activo en el infrarrojo. ¿Qué pasa a temperatura ambiente? Resulta que la energía de vibración típica, que decíamos que podían ser décimas de electronvoltio en el infrarrojo, es bastante mayor que la temperatura ambiente, que son 2 centésimas de electronvoltio. Bueno, el menor es un poco exagerado, pero sí que es menor. Entonces lo normal, bueno, lo que sí es cierto es que E elevado a menos h barra omega dividido por kT, una vez que exponencio sí que es mucho menor que 1. ¿Eso qué quiere decir? Que los modos de vibración de las moléculas a nuestro alrededor pues no están activos. Normalmente las moléculas están en el estado fundamental. Están excitadas en rotación, pero están en el estado fundamental de vibración. Entonces las transiciones pues suelen ser por absorción del nivel 0 al nivel 1. ¿Vale? Y las siguientes son mucho más débiles. Primero, porque el salto del 2 al 3 requiere que haya una muestra de moléculas en el 2 y casi no hay. Y luego, si además pido que delta nu sea 2, pues la regla de selección del oscilador armónico lo prohíbe. La aproximación armónica no es exacta. La aproximación de Born-Oppenheimer no es exacta, siempre habrá un poquito, pero son mucho más débiles. ¿Vale? Lo más importante son transiciones del nivel 0 al nivel 1 vibracional. Entonces las transiciones rotación-vibración se presentan en un par de bandas que tienen energía, la que corresponda a un cuanto de vibración, pasar del 0 al 1, y luego más menos 2 veces el momento de inercia veces la J de rotación. Acordaos que teníamos aquí un montón de transiciones correspondientes a saltos entre distintas Jotas y no debía haber subido a la pantalla.
Esto corresponde a delta de nu igual a 1. Pues esto es las transiciones de absorción, vibración, rotación en el cloruro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces vemos nu0, bueno, delta de J tiene que ser 1. Entonces aquí tenemos la primera, R0, hay que darle, con nu0 no encuentro exactamente una línea, está al lado para que delta de J sea 1, o está abajo para que delta de J sea menos 1. Al revés, este es menos 1, porque, no, es en frecuencia, entonces este es menos 1. Aquí delta de J es menos 1, para que la energía sea ligeramente mayor, la molécula me devuelve un poquito de energía, aquí es más 1, yo le doy un poquito más de energía a la molécula. Entonces vienen dos bandas que se llaman banda P y banda R. ¿Vale? Y hay dos piquitos porque el cloro tiene dos isótopos 35 y 37. Entonces la molécula de cloro de hidrógeno, como el momento de inercia depende de la masa y la coordenada de vibración tiene una constante del oscilador dividido por la raíz de la masa, que depende también de la masa, pues tenemos dos piquitos ligeramente separados en todas ellas. ¿Vale? Eso se llama efecto isotópico. El núcleo de cloro, la molécula es la misma, pero el núcleo es ligeramente distinto y eso cambia un poquito la propiedad mecánica de vibración. Eso es un esquema, aquí una fotografía. Se ve lo mismo. Aquí tenemos nu0, falta la línea central, que tendría delta de J igual a 0, y tenemos una banda P, y se ven de miedo las líneas equiespaciadas de la banda de rotación y una banda R, y lo único que se ve en esta foto adicional es que empieza otra banda a mitad de la banda R. Ahí se coloca otra banda de vibración. Vale. Y la molécula aquí es CN. Bueno, pues vamos a recuperar las transiciones electrónicas. Vámonos a una escala de energía mayor y veamos qué pasa si tenemos en cuenta, así que la función de onda de la molécula va a ser la función de onda electrónica, la función de onda de vibración de la posición nuclear y la función de onda de rotación rígida. Pues, ¿qué es el dipolo eléctrico? Tenemos menos E suma de R sub I, que es la parte que viene de los electrones, y luego Z ERA con signo más que me corresponde a los núcleos, y si tenemos una molécula diatómica pues habrá otro ZB ERB, y esta es la parte del momento dipolar nuclear, o de N. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo sería el elemento de matriz completo para una transición dipolar? Claro, si a la molécula le doy un trastazo de 7 electronvoltios, eso para las transiciones vibracionales y rotacionales es un autobús, las puede excitar todas. Entonces puede excitar un salto electrónico de un nivel al segundo y además todas las excitaciones nucleares que le apetezca. Ya según la energía del fotón, lo tiene todo abierto. Entonces, el elemento de matriz completo, para ir del nivel I al K, pues será una integral sobre las coordenadas de los electrones, una integral sobre las coordenadas de los núcleos, función de onda que acabamos de escribir, electrón, vibración y rotación, momento dipolar eléctrico, función de onda de electrón, función de onda de vibración y función de onda de rotación. Este en el estado I, este en el estado K. Bueno, la parte de vibración y rotación en la aproximación de Born-Oppenheimer no depende de las coordenadas de los electrones. En una parte en 2000, eso es independiente de las coordenadas de los electrones. Lo único que ven de los electrones es la energía, el potencial adiabático, que habíamos visto, la epsilon de R mayúscula. ¿Vale? La dependencia en las coordenadas de los electrones solo está en la función de onda psi L. Así que podemos factorizar esa parte
Y nos queda lo siguiente. Integral sobre las coordenadas nucleares. Psi vibración estrella, psi rotación estrella I. Integral psi electrón I. Momento dipolar electrónico. Psi electrón K. Integral sobre los electrones, que le pongo un corchete para que veáis que está calculado separadamente. Una vez que eso está calculado, psi vibración y psi rotación en K. Ese es el trozo que viene del movimiento dipolar electrónico que está aquí. ¿Vale? Continuamos. Ahora tenemos el trozo que tiene el momento dipolar nuclear. Pues, de nuevo, función de onda de vibración, función de onda de rotación, momento dipolar nuclear. Ahora viene la parte electrónica, la pongo en un corchete, integral, función de onda electrónica en psi y en K, integrada sobre las variables electrónicas, y finalmente vibración y rotación en K. El segundo trozo. Bueno, en los dos casos anteriores, transiciones rotacionales puras y transiciones vibrorotacionales, pues no cambiaban la parte electrónica. Así que esas tienen que estar incluidas aquí. Claro, esto es lo más general ya. Hemos ido de menos a más. O sea que las anteriores son casos particulares de esta fórmula que corresponden a que el estado electrónico no cambie. Bueno, entonces si el estado electrónico no cambia, I es igual a K, y esto de aquí no es más que la normalización de la función de onda electrónica, da 1, y queda la integral de hace 15 minutos para las vibrorotacionales. ¿Vale? Y este trozo, si I es igual a K, como el operador que hay aquí en medio, el momento dipolar eléctrico, es impar, si esto es lo mismo que aquello, el producto es par, par por impar, impar, la integral es 0. O sea que si I es igual a K, no hay primer término, y el segundo nos recupera las transiciones vibración-rotación, que ya hemos estudiado antes. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a asumir que I sea distinto de K, que es el caso nuevo. Entonces aquí si hay transición electrónica, cambiamos de estado los electrones, pues inmediatamente esto es 0, porque I y K son ortogonales, y entonces M y K va a ser el primer término, claro, integral sobre el movimiento de las posiciones de los núcleos. Ya no multiplico rotacional y vibracional, pongo simplemente N, la parte nuclear K, en el estado K. Esa es la formulita. Bueno, vamos a fijarnos en la integral electrónica. Aquí está integrado el momento dipolar eléctrico de la parte de los electrones entre dos estados de los electrones. Eso es un vector. Son 3 integrales. Esto es un vector de integrales. ¿En qué dirección puede apuntar? Pues en una molécula diatómica solo hay una dirección, la que separa los dos núcleos. Así que tiene que ser proporcional a la dirección RAB. ¿Vale? No hay otra. Bueno, pues esto quiere decir que M y K, la parte electrónica, ese corchete, pues es proporcional a RAB
veces una integral sobre las posiciones de los electrones psi electrón de I, la proyección del momento dipolar sobre RAB, veces psi electrónico K. Bueno, pues ya está la parte angular hecha. Claro, la proyección del momento dipolar sobre cualquier otra dirección integra cero, porque es un eje de simetría. O sea, si tenemos un eje de simetría de revolución e intento integrar un vector que no apunte en esa misma dirección, pues al integrar sobre el azimut va a dar cero. Por tanto, saco R y aquí queda solo la proyección de D sobre R. Bueno. Entonces, esto de que es función, aparte de la dependencia angular que ya hemos extraído, pues falta el módulo. Este momento dipolar eléctrico depende de la distancia entre los dos núcleos. Es una función del módulo. ¿Vale? Pues vamos a aproximarlo cerca del equilibrio. Así que va a ser momento dipolar electrónico en R0 más derivada del momento dipolar electrónico respecto a R en R0, como antes con las de vibración, veces R menos R0. Si la molécula no se abre demasiado, el segundo término y los siguientes son pequeños, porque van como R menos R0. Así que, si no es cero, el término más importante es el primero. Nos quedamos con el primero. Bueno, automáticamente al hacer esta aproximación de Taylor a orden 0, como esto no depende de la coordenada R nuclear, puede salir de la integral nuclear. ¿Cómo llama la variable? Tau n. Las posiciones de los núcleos en esa integral. Así que puede salir, factoriza, de la integral correspondiente. Y queda lo siguiente, ya el elemento de matriz completo, pongo el electrónico y todo lo demás, el electrónico que lo he sacado fuera de la integral, y esto pues es integral sobre las coordenadas de los electrones, psi estrella electrónico sub i, proyección del momento dipolar sobre el eje de la molécula diatómica, psi electrónico sub k, veces. Eso es el elemento de matriz, no está al cuadrado. Psi vibracional en I, psi vibracional en K, diferencial de R, integral sobre la parte angular, que da la orientación de la molécula, y JI MI RAB y JK MK. Eso es el elemento de matriz completo para una transición dipolar eléctrica en una molécula diatómica, bajo esta aproximación que la separación entre los dos núcleos no cambia demasiado, y bajo la aproximación de Born-Oppenheimer, que siempre está detrás nuestro. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Eso es el elemento de matriz de la transición electrónica. El electrón estaba en el orbital 3s y salta al 2p, ¿vale? Lo que sea. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un solape, la función de onda vibracional en el estado inicial y la función de onda vibracional en el estado final. Es decir, eso no es más que el producto de las dos funciones de onda, no hay ningún operador en medio. Y el operador ya está aquí fuera, el momento dipolar eléctrico. O sea que eso simplemente es cómo se proyecta una función sobre la otra. Si son ortogonales, esto no puede ser, da todo cero. ¿Vale? Es la proyección de una función sobre la otra. Eso se llama factor de solape de Falank-Condon. Condon era un físico americano
de los años 20 también, hasta los 50, y James Franck es premio Nobel por otras razones, pensamiento de Frank Hertz y tal, y era judío y tuvo una vida muy agitada, que a lo mejor les interesa echarle un vistazo. Este otro factor se llama factor de Hohn-London. Y tiene que ver con la distribución angular de la radiación. Tenemos el estado inicial, el estado final. Bueno, hay que sacar este solape. Y me voy a fijar un momento, voy a ignorar la parte rotacional porque ya lo hemos discutido bastante. Me voy a fijar un momento en el factor de solape de Franck-Condon con el elemento de transición dipolar. Y luego un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Entonces, esto va a ser la energía y voy a pintar el potencial de la molécula. Vamos a poner aquí R. Y estamos en la aproximación de Born-Oppenheimer. ¿Cómo depende la energía de la molécula de R? Pues esto lo estudiamos en su momento. Había una repulsión de corto alcance, luego un pozo atractivo y esto en infinito se iba a cero. ¿Vale? Y la molécula estaba en el estado fundamental de vibración, estaría aquí abajo. Bueno, ahora estamos estudiando transiciones vibracionales y transiciones electrónicas. Entonces ya no me interesa solo el estado fundamental, me interesan los siguientes niveles, que estarán aquí espaciados en tanto y en cuanto esto sea aproximadamente una parábola. ¿Vale? Bueno, pero ahora nos vamos a una transición electrónica. Las transiciones vibracionales no son más que saltos entre estos niveles. Pero ¿qué pasa si hacemos una transición electrónica? Entonces me cambia el potencial efectivo entre los dos núcleos. Porque este potencial efectivo tiene una parte coulombiana que vemos aquí, el 1 partido por R, pero tiene también una parte que viene del potencial adiabático de los electrones. En la aproximación de Born-Oppenheimer es la energía que sale de resolver la ecuación de Schrödinger para los electrones. Entonces, si ahora excito eso, el potencial visto para los núcleos cambia. Y a lo mejor es esto. Imaginemos que ese es el primer estado excitado. Ese es el potencial adiabático del estado fundamental y aquí tenemos un potencial adiabático excitado sobre el cual también habrá una estructura vibracional. ¿Vale? Entonces ahora forzamos una transición electrónica. Por ejemplo, llega un fotón de luz ultravioleta, coge la molécula que estaba en su estado fundamental y la excita. ¿A dónde voy a parar? Depende de la energía de ese fotón. Imaginemos que me coincide con esa energía y aterrizo aquí. ¿Vale? Tengo la molécula excitada en ese estado. Ahora la molécula intenta desexcitarse. ¿Qué hace? Ven a su fórmula el momento dipolar eléctrico y dice, bueno, pues no es cero, puedo cambiar de este potencial adiabático a este. ¿Vale? Pero ahora puedo saltar a un montón de estados nucleares que tengo abiertos. A la vuelta puede venir a este estado, o a este, o a este, o a este. ¿Qué los diferencia? El factor de solape de Franck-Condon. ¿Vale? Lo que está pasando es que los núcleos son muy lentos. Entonces los electrones se reorganizan inmediatamente, la molécula salta, pero los núcleos no han tenido tiempo de enterarse. Entonces se han quedado donde estaban. Con lo cual, como inicialmente estaban en esta distribución de... Porque claro, este estado lo que es una función de onda nuclear, ¿no? Entonces los núcleos tienen una distribución de posiciones. Si se quedan quietos, pero los electrones se han redistribuido, los núcleos se encuentran en una función de onda que no corresponde a ninguno de los estados en el otro pozo, sino que es una suma sobre todos los estados del otro pozo. ¿Vale? O sea que hay dos bases. Hay la base nuclear de estados en este pozo armónico y la base de estados nucleares en este pozo armónico. Y no coinciden. Se solapan. Con lo cual, a la vuelta me encuentro en una distribución de todos los demás estados. Bueno, a esto se le llama degradación de la energía. Cuando hay varios grados de libertad acoplados, aquí tenemos grados de libertad electrónicos, grados de libertad vibracionales, pues la energía muy precisa de un cierto fotón, un fotón ultravioleta,
con una energía bien dada, se me ha degradado en un montón de fotones de energía diferente. Se parte. Bueno, el fenómeno que conocen es la fluorescencia. Si van a la ferretería y compran una lámpara negra, que es una bombilla o un fluorescente recubierto de negro para que sea opaco a la luz visible, de manera que solo deja pasar el pequeño porcentaje de luz ultravioleta que produce la lámpara. Ya tienen una lámpara ultravioleta, cierran las persianas, ponen la lámpara ultravioleta y como nuestros ojos no perciben esa luz, solo ven la fluorescencia de los objetos que puedan hacerla. Con lo cual, muchos objetos blancos, típicamente las camisas, brillan en el blanco por este fenómeno. Absorben un fotón ultravioleta y lo que vemos es la radiación a la vuelta. ¿Vale? Bueno, esto, el que la transición electrónica sea muy rápida y la transición nuclear no cambie la función de onda nuclear, se llama principio de Franck-Condon, porque tiene ese factor de solape. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos un vector más en la integral angular. Entonces tenemos que delta de J en una transición electrónica puede ser 1, porque MIL es un vector, y también 0. Ahora 0 es posible. Porque podemos llevar el momento angular a los electrones y que los núcleos no cambien de momento angular. O sea que ahora 0 es posible. Antes, en las transiciones rotacionales puras, teníamos una regla de selección. Y tengo por aquí una imagen de espectroscopía de microscopía mediante fluorescencia. Aquí tenemos un tejido biológico, se golpea con luz ultravioleta y según los tintes que se le hayan dado, distintas partes de las células absorben distintos tintes, pues nos devuelven los fotones de distinto color. ¿Vale? O sea que es una técnica de microscopía, iluminar la muestra con luz ultravioleta en lugar de simplemente un microscopio óptico con luz visible. Nosotros seguimos mirando con el ojo o haciendo una foto con luz visible. Lo que pasa es que la muestra, en vez de ser iluminada con luz ambiental o con una lámpara, se ilumina con luz ultravioleta, con lo cual se ven otras estructuras. Aquí en este caso están viendo filamentos de proteína. Y tenía por aquí un esquema del microscopio. Este es un microscopio de fluorescencia. Lámpara ultravioleta, espejo semirreflectante, objetivo, la lente. Aquí está lo que se quiere estudiar, tejido biológico. Llega el fotón ultravioleta, la muestra devuelve la luz por fluorescencia y como degrada energía, es decir, si salto de este nivel a niveles nucleares excitados más cercanos, el fotón tiene menos energía y entonces, aunque entro en el ultravioleta, salgo en el óptico. Y la luz que sale se puede observar en un detector, fotografiar. Eso es el esquema básico. Y aquí hay un dibujo un poco más detallado, donde hay un montón de partes que a un teórico no le dicen gran cosa. Pero el principio es el mismo. Aquí tenemos una lámpara, en este caso de mercurio, que emite luz ultravioleta. Se trae por aquí. Aquí hay un diafragma para cerrarla o dejarla pasar. El espejo semirreflectante me la lleva para abajo. Aquí está la lente. Por aquí en algún sitio, stage será esto. Aquí estará el espécimen que se quiere estudiar. Fluoresce y puede ir a una cámara o puede ir a un binocular. Vamos a hablar un segundo de moléculas poliatómicas. Me voy a centrar en un trompo simétrico. Tenemos dos ejes de inercia iguales. Para que la parte rotacional sea sencilla. Y tenemos K
mayor o igual que 0. Eso era el número cuántico angular en el sistema del cuerpo. Entonces tenemos dos números cuánticos. El momento angular total es acá, que es la proyección sobre el eje Z en el sistema del cuerpo. Y tenemos reglas de selección rotacionales. K puede ser 0, K puede ser mayor o igual que 0. Si K es 0, delta de K es 0. Y delta de J es más o menos 1. Si K es positivo, pues delta de K es 0, delta de J es 0 más menos 1. Esto es si M y K, el momento dipolar eléctrico en la transición, es paralelo al eje Z, que es el eje sobre el que estoy proyectando el momento angular. Entonces esa proyección no puede cambiar. Y ahora, si no lo es, si está en el plano perpendicular, pues delta de K cambia. Puedo poner la molécula a girar en torno a ese eje. Es decir, esto es el eje Z. Entonces K es la proyección aquí. Si el momento dipolar eléctrico es perpendicular, pues puedo cambiar ese K, poner la molécula a girar más deprisa, más despacio. Le puedo dar un par. Y delta de J es 0 más menos 1. Entonces, ahora hay una casuística. Aquí hay varios casos, con lo cual la estructura de bandas rotacionales es más complicada que en las moléculas diatómicas. Esto no es sencillo, no es solo que haya dos bandas, una a cada lado de la transición vibracional en energía. O sea que además de las bandas P y R, pues empiezan a aparecer bandas sucesivas. ¿Cómo son las vibracionales? Bueno, pues ahora tenemos varias coordenadas normales. Ya no hay solo la separación entre los dos núcleos, sino que tenemos varias coordenadas de vibración. Entonces el momento dipolar eléctrico de la parte nuclear va a depender de los modos normales, que llamábamos Q hace 3 clases. Y de nuevo podemos expandir en serie de Taylor. Derivada del momento dipolar respecto a cada una de las coordenadas, todo evaluado en esa coordenada en equilibrio, veces la coordenada, la separación del equilibrio. Por Q entiendo ahora la separación del equilibrio, es decir, el equilibrio está aquí, en Q igual a 0, y el elemento de matriz para una transición vibracional pues es de n en 0, igual que antes, es la misma expansión que hicimos, la vuelvo a escribir. Un término que lleva el momento dipolar en equilibrio y un término que lleva su variación con la coordenada. Lo que pasa que ahora tenemos que sumar sobre todas las coordenadas. Esto evaluado en 0, integral de vibración Qn psica vibracional. Esto es un 5, ¿verdad? A las 3n coordenadas de los núcleos hay que restarle 3 por el centro de masas y 2 por los dos ángulos, teta y phi. Esto me parece que son 5, no son 6. La vibracional de tau vibracional. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Si la molécula tiene momento dipolar eléctrico, esto con I igual a K es 1 y da transiciones rotacionales puras, en las que el nivel de vibración no cambia. Y este otro trozo
la coordenada Q, igual análisis que antes, tenemos un oscilador armónico, podemos saltar de K a K más 1 a K menos 1, porque esas son funciones del oscilador armónico en cada coordenada Q normal, y nos da las transiciones vibracionales rotacionales. ¿Vale? ¿Qué transiciones se pueden dar? Pues dependerá de la simetría de la molécula. Habrá coordenadas tales que el momento dipolar eléctrico varíe con la coordenada y otras con las que no. Entonces, según la simetría de la molécula, contribuirán unas u otras. Y aquí en la próxima clase vamos a explotar esto para distinguir grupos en moléculas complicadas, así de manera empírica. Bueno, aquí la regla de selección delta J distinto de 0 está levantada. Vamos a ver las reglas de selección. Me quedan 2 minutos. Delta J distinto de 0, que se da en las transiciones nucleares puras en las moléculas diatómicas, pues ahora está levantada. Hay un cambio de simetría. Si uno tiene una paridad más, pues se va menos, o al revés. O en las moléculas diatómicas homonucleares, si uno tenía Gegade se va a un Gegade, y si tenía un Gegade se va a Gegade. El estado cambia de simetría, porque el momento dipolar eléctrico es impar. Y bueno, si el spin órbita es débil, entonces podemos expresar el cambio de spin. Todos estos operadores que hemos escrito toda la mañana dependen del momento angular orbital. Dependen de las coordenadas orbitales. El spin no lo hemos mencionado para nada. Así que el spin en todas esas transiciones, si este acoplo es débil, no cambia. ¿Vale? Los electrones saltan con el mismo spin, los núcleos saltan con el mismo spin. Bueno, entonces con poca resolución, las transiciones aparecen como bandas de rotación-vibración. Y con más resolución vemos la estructura de las líneas. Estas son las bandas que hemos comentado. Si la resolución es mejor, entonces podemos distinguir la estructura de cada línea. Con lo cual, en emisión, tenemos una línea espectral que tiene una cierta altura. ¿A qué es proporcional la altura? A la intensidad de la radiación. ¿Vale? En esta representación lo que dibujamos aquí es la intensidad contra la energía. Entonces la altura es la intensidad de la radiación. Una línea chiquitita es una línea en la que se dan menos transiciones, menos intensa. Bueno, la anchura, que se toma a la mitad, tiene que ver con la vida media del estado excitado. El estado está emitiendo, la anchura pues es el inverso de la vida media, la vida promedio. Y la energía, pues si es una transición de vibración, es la nu sub 0. Si es una transición de vibración-rotación, pues es nu sub 0 más la J que corresponda por el momento de inercia por 2. Vale, en absorción, ¿cómo se ven las cosas? Tenemos una fuente de luz y el medio nos quita fotones. Pues entonces lo dibujamos por convención al revés. El concepto de la línea es lo mismo. Cuanto más intensa sea la absorción, más alta es la figura. Y la anchura tiene que ver también con la vida media, pero ahora es la probabilidad de absorción, no de emisión. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar ahí.